Empezamos entonces. Tengan ustedes muy buenas noches para los que recién se están conectando. El día de hoy tenemos la charla respecto a la gestión financiera de los recursos. En realidad vamos a revisar bastante en referencia a los sistemas administrativos que nosotros tenemos a la fecha, ¿no? En nuestro país. Agradezco a los que ya vienen saludándonos por el chat. Asimismo, algunos están pidiendo datos. Bueno, en este caso, yo estoy segura de que el doctor nos va a poder alcanzar el link para que puedan, los que aún no se han matriculado al curso y quieran tener acceso también al material, puedan hacerlo, ¿ok? Sí, en Piura yo me imagino, está frío. Yo estoy al extremo, yo estoy en Tacna y también el frío está, pues, terrible por esta zona, ¿ok? Ahí ya el doctor Reader les ha enviado, en este caso, el número para que ustedes puedan comunicarse y se puedan inscribir al curso del día de hoy. Recuerden que la inscripción incluye lo que es la grabación de la clase y también el acceso a todo el material. Tenemos un material bastante completo y es que en realidad no todo lo voy a leer, pero siempre es bueno dejarles a ustedes para que puedan revisar algunos puntos. Nuestros sistemas administrativos en la actualidad, si bien es cierto, han sido clasificados para que cada uno de ellos pueda cumplir con las funciones de manera correcta en cada una de las entidades del Estado. Y es que es importante porque cuando nosotros hablamos de presupuesto público, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado al momento de manejarlo. Tenemos que hacerlo de manera correcta. En caso contrario, podríamos pues vernos inmersos, ¿no? En procesos administrativos por el tema de una omisión de funciones o es más, una comisión errónea de algunas funciones que se nos encargan. Particularmente yo soy de la idea de que si bien es cierto, estos sistemas siempre deben de trabajar de manera articulada, lo que van a hacer es que si funcionan de manera correcta también nos facilitan el trabajo a nosotros, en este caso como servidores o como funcionarios. Estos sistemas no es que se hayan creado de un momento a otro, si bien es cierto, ya tienen muchos años, lo que pasa es que los hemos ido actualizando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la tecnología, ¿no? Y poco a poco se han ido haciendo mucho más necesarios dentro de la gestión pública. La gestión pública tiene una principal función, que es la de lograr el bien común, la tranquilidad, la organización, en este caso de la sociedad. Nosotros pertenecemos a esta sociedad y ¿quién no quiere, no? Que se le brinden servicios de manera correcta. ¿Qué nos va a permitir esto? Que la población confíe más en nosotros, nos permita realizar trabajos y de alguna manera, sobre todo, seguir avanzando. Tanto el gobierno regional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las diferentes entidades del Estado, lo que buscan es que en todo sentido se mejore la calidad de servicios que nosotros le vamos a brindar al ciudadano. En el sector público no hablamos de clientes, hablamos de usuarios o hablamos de ciudadanos. Y recordemos que nosotros también formamos parte, ¿no? de ese equipo. Y es que en realidad la mejora de servicios no solamente le va a servir al interesado que llegó a la entidad porque requería algo, sino también a nosotros, ¿no? Puesto que en un mejor cumplimiento de funciones, en realidad los beneficiados somos todos nosotros. Hoy vamos a tocar un poquito sobre el tema del CIAF, vamos a conocer también sobre el sistema de programación multianual, sobre el sistema, en este caso, de tesorería, de contabilidad, de presupuesto público y de endeudamiento, ¿ok? Estos sistemas, si bien es cierto, funcionan de manera articulada, nos van a permitir a nosotros un control de los recursos del Estado, hablo de la parte económica, un correcto trámite respecto al mismo. Particularmente, nuestro país no tiene un exceso de recursos, ¿no? Entonces, los que tenemos o los que se nos entregan a cada una de las entidades, porque así ha sido asignado, tenemos que procurar cuidarlos, cumplir dentro de la norma, si es que vamos a comprar algo, que esto sea algo permitido también, ¿no? Inclusive cuando hablamos hasta hoy, ustedes seguro que ya lo han revisado, lo que corresponde al sistema de abastecimiento, han podido ver todos los procesos que tenemos para que se proceda a una correcta adquisición de bienes o servicios. Entonces, vamos a empezar. Para los que recién se conectan, ya estamos empezando el curso. En este caso, vamos a revisar sobre los sistemas administrativos. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, le escriben por el cuadrito, por la ventanita del chat. Pero de todas maneras, yo las voy a estar revisando constantemente. Si son relacionadas al tema, con todo gusto las voy a atender. Y si no, al finalizar, vamos a dejar una ventana para poder participar activando nuestros audios, ¿ok? Y nuestra cámara.
Este curso ofrece una comprensión integral del sistema integrado de administración financiera. Se enfoca en la planificación, en la ejecución y en el control de recursos financieros públicos, abordando procedimientos y normativas esenciales para una gestión eficiente y transparente, ideal para profesionales del sector público que buscan optimizar el manejo. La primera parte corresponde a la gestión financiera, ¿ok? Básicamente, dentro de esta gestión financiera tenemos al tan conocido CIAF, ¿no? El CIAF es una herramienta en realidad muy útil para todos, la parte administrativa. Es un sistema de ejecución, no de formulación presupuestal ni de asignaciones trimestrales y mensuales, que es otro sistema. Si toma como referencia estricta el marco presupuestal y también sus tablas. El CIAF ha sido diseñado como una herramienta en realidad muy ligada a la gestión financiera del Tesoro Público, en relación a sus denominadas unidades ejecutoras, que en este caso van a ser las del registro administrativo, que incluye lo que son fases como son el compromiso, el devengado y el girado, y el registro contable, que es contabilizar las fases, así como las notas contables. El registro contable requiere que previamente se haya realizado un registro administrativo, ya que puede realizarse inmediatamente después de cada fase, pero no es un requisito para el registro de la fase siguiente. A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está completamente automatizada, esto que podría ser una desventaja, o ha facilitado la implantación, pues el contador participa en el proceso. Básicamente, estas áreas que van a hacer contabilidad, que van a hacer tesorería, ¿ok? De alguna manera, hacia el área de planificación, en este caso, no voy a administración, lógicamente, no van a ser áreas que trabajen cada una por su lado o por separado. Por el contrario, estas áreas están completamente conectadas. Nos van a permitir que si nosotros adquirimos un bien o un servicio, ellas se van a encargar de que el pago proceda. Y es más, ellas van a actuar desde el momento del requerimiento, ¿no? Entonces, tenemos que siempre tratar de que funcionen de acuerdo a lo que están asignados para cada una de las entidades. Dentro de cada documento de gestión se va a establecer claramente cuáles son las funciones que van a cumplir estas áreas, ¿ok? Pero adicional a eso, la Ley de Marco de Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 10, nos habla de un registro único de información. ¿Y qué nos menciona? El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público a nivel nacional, regional y local. Todos estos sistemas van a funcionar de la misma manera, tanto para la parte local, cuando hablamos de gobiernos locales, municipalidades, a nivel regional, no solamente la misma región y sus gerencias o sugerencias, sino también a través de sus direcciones regionales y sus proyectos especiales. Y a nivel nacional, pues de acuerdo a cada estamento, ¿no? Asimismo, nos señala que el CIAF constituye el medio oficial para un registro de procesamiento y generación de la información relacionada con la administración presupuestal, financiera y sector público. El funcionamiento y operatividad del CIAF se desarrolla en el marco aprobada por los órganos rectores. El CIAF en realidad recoge la normatividad vigente en sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y en ejecución del gasto público. Este sistema nos permite ordenar la gestión administrativa de las entidades, simplificar tareas y transparentar la información presupuestal financiera del sector público. Cuando se crea la ley de transparencia, esta tiene la principal función de que de alguna manera nosotros le mostremos, ¿ok?, a nuestros ciudadanos cómo es que los gastos funcionan. Es más, tenemos portales de transparencia, ¿no? El mismo MEF, y que en este caso son páginas amigables donde nos permite a nosotros conocer todos los que se generan dentro de una entidad. Para las personas que saben manejar este sistema, pues definitivamente es un monstruo, ¿no? Que nos brinda mucha información. Para los que no y que recién estamos aprendiendo, pues también se constituyen un instrumento interesante. Miren, yo les comento algo. Cuando yo hice mi tesis, que la hice sobre el tema de incentivos, utilicé mucha información de la página amigable para poder, en este caso, obtener datos sobre si se habían cumplido o no con ciertas metas, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten en realidad que todo el sistema funcione de manera articulada y nos pueda brindar justamente esa información. El CIAF en una entidad pública, si bien es cierto, vamos a tener diferentes etapas,
como el ingreso, el proceso y el reporte. En la parte del ingreso vamos a utilizar herramientas como por ejemplo documentos de gestión como son el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, el PIN, que en este caso también no va a ser el presupuesto modificado, operaciones de ingreso o operaciones de gasto. Durante el proceso, nosotros vamos a utilizar justamente el CIAF, que consta de una base de datos de la entidad que se comparte, ¿no? Con el MEF, ¿ok? Y que de alguna manera va a información ¿de dónde? De la Dirección General de Presupuesto Público, en este caso, de la Dirección General de Endeudamiento Público y de la Dirección General de Contabilidad Pública. Y lógicamente el reporte CIAF que nos va a demostrar por los estados financieros, los estados presupuestarios y las conciliaciones financieras. Particularmente, yo soy de la idea de que estos sistemas, si bien en un inicio tal vez llegaron con algunas que otras fallas, algunos vacíos, con el tiempo y con la necesidad, en este caso, de los ciudadanos, ha ido mejorando la calidad de servicio que se brinda. Miren, este dibujito en realidad, bueno, este gráfico, no este dibujo, yo lo he copiado de la página del MEF, ¿ok? Me pareció bastante interesante porque sí, nos puede confundir un poquito, ¿ya? Pero nos habla de todos los entes rectores, de todos los procesos de administración y en cada uno nos señala los módulos del CIAF. Entonces, particularmente, mí es bastante completo. Vamos a poder observar, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a tocar justamente el tema de la programación multianual, del presupuesto público, bueno, de los recursos humanos y de la contabilidad, ¿ya? No vamos a dejar dos sistemas en realidad de lado, pero vamos a poder observar que lo que corresponde a la programación o a la Dirección General de Programación Multianual e Inversiones se desarrolla pues en el marco de la programación multianual. Y esta incluye pues el módulo multianual del registro de metas, de proyectos, de programas, de finalidades de la distribución de ingresos, gastos, ¿no? En este caso, la Dirección General de Presupuesto Público se va a relacionar con la programación multianual, con el marco presupuestal, con la programación de compromiso anual, con la ejecución del gasto y la ejecución del ingreso. De la misma forma, la Dirección de Abastecimiento va a enmarcar lo que es la programación multianual, la ejecución del gasto y la gubernamental. La Dirección de Tesoro Público irá con la ejecución de gasto, ingresos, cuentas de enlace y control de planillas. La Dirección de Recursos Humanos con el control de planillas y la Dirección de Contabilidad con la parte que corresponde a la contabilidad gubernamental y a la rendición de cuentas. Cada uno de estos procesos de administración van a embarcar algunos módulos que corresponden al CIAF, ¿ok? Por ejemplo, ya hemos mencionado el multianual, el módulo presupuestal pues, incluye lo que es el registro de clasificadores, de ingresos y gastos, el aumento y distribución, ajustes internos, priorización y notas modificatorias que se van a poder dar y lógicamente siempre se encuentran publicadas, ¿no? La ejecución de gasto y la ejecución del ingreso está relacionado al módulo el cliente, el CIAF, las operaciones en línea, ¿no? En este caso vamos a poder conocer el estado actual que corresponde al compromiso, a la certificación, ¿no? Al devengado, al girado y al pago. ¿Quién no ha hecho su consulta CIAF, ¿no? Y le ha dado seguimiento con su número de unidad ejecutora y con su número y ha podido ver pues en qué estado está tu pago, ¿no? Al menos para los que en algún momento hemos prestado servicios para el Estado, siempre le damos el seguimiento para saber en qué área está, si ya está girado, si ya está comprometido. A veces nos dicen, ya está devengado, ingresas al sistema y todavía no de la firma, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros ha tenido que recurrir a este sistema. El control de planilla, que básicamente habla de lo que son control de planilla y contiene generales laborales, la migración de las planillas. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho al tema de la parte laboral, ¿ok? El endeudamiento público habla justamente sobre la deuda pública, la concertación de la deuda, la programación calendario de pago, la contabilidad gubernamental, que habla sobre la contabilización de transacciones, estados presupuestarios y financieros, la presentación digital de las rendiciones de cuenta y la consolidación de la cuenta general, que abarca lo que es el sistema de contabilidad y la cuenta general de la República. Entonces, de alguna manera vamos a poder observar cómo es que eso está completamente interconectado. Cuando hablamos de asignación presupuestaria multianual, nosotros tenemos actores que participan de aquí. ¿Quiénes son? La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la Dirección General Fiscal de Recursos, vamos a tratar en la parte final de nuestro curso, la Dirección General del Tesoro Público, la Dirección General de Abastecimiento y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre la programación multianual y gestión de inversiones. Este tema creo que el doctor Rida sabe que me gusta mucho. En realidad, yo me relaciono bastante con lo que son de inversión. Me parece algo muy importante, muy interesante. Me encanta que el sistema fue actualizado hace poco, ¿no? Porque en realidad para nuestros sistemas esta es una de las últimas actualizaciones que hemos tenido. Y es que la parte que corresponde a inversión pública es un punto muy importante dentro de cada entidad, porque es la mejor forma de buscar desarrollar o mejorar la calidad de servicios que podemos brindar. Este es un sistema administrativo del Estado que comprende normas, técnicas, métodos, procedimientos que regulan y orientan el uso de recursos públicos, destinados a qué? A la inversión para la efectiva prestación y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país. No solamente la parte de infraestructura, no solamente relacionamos los proyectos de inversión con el tema de construcciones, ¿ya? Sino con la parte de desarrollo y cierre de brechas, sobre todo, ¿no? Que son aquellas necesidades que nosotros tenemos a veces como sociedad y que el Estado puede invertir recursos para poder cerrar esta brecha, cerrar esta necesidad y que, por el contrario, le demos vuelta y esto se vuelve una fortaleza para la sociedad. El objetivo básicamente de esta programación es orientar el uso de recursos públicos destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria en el desarrollo del país. En los últimos años, nosotros hemos podido observar que más que el tema de infraestructura, estamos buscando proyectos que sean rentables en el sentido de que más en las necesidades que tal vez construir una cancha de fútbol o una losa deportiva, sino en la mejora de la calidad de servicios, como por ejemplo podría ser el tema del saneamiento, la recuperación o puesta en valor de algunos, de algunos, de algunos temas, ¿no? Que puedan ofrecer a la población. ¿Por qué? Nuestro país es reconocido, aparte del tema de la gastronomía que todos sabemos, por su historia, ¿ok? La historia en nuestro país hemos tenido, pues, ¿no? El desarrollo de culturas y de alguna manera hemos empezado a promover esa cultura porque nos damos cuenta de que en realidad al turista es algo que le atrae. Entonces, cuando un lugar se vuelve turístico, se vuelve interesante y empieza a generar recursos, empieza a generar todo un movimiento, un ciclo económico que lógicamente va a beneficiar a toda esa población. Yo les comento algo, particularmente nosotros, bueno, donde yo vivo en Tacna, ¿no? Como les he comentado, y aquí nosotros vivimos, o bueno, gran parte de nuestras actividades económicas que se desarrollan son por el turista. ¿Qué turista? El chileno, ¿no? Todo lo que es, viene en este caso de Chile, ¿no? Las personas vienen, no solamente vienen a restaurantes, vienen y se hospedan, se quedan días porque vienen de compras. La parte médica se ha vuelto, por ejemplo, un recurso bastante usado aquí, todo lo que son ópticas, consultorios dentales, consultas médicas, el tema gastronómico, ¿no? Los restaurantes han mejorado mucho. Entonces, hoy en día se han creado rutas, por ejemplo, del pisco, del vino, ¿ok? Tenemos proyectado una ruta de casonas. Entonces, lo que se busca es justamente poner en valor algunos recursos que tal vez hemos dejado de lado a generar mucho mayor movimiento económico. ¿En qué nos vamos a enfocar? Lógicamente, en la realidad y en la cantidad de recursos que nosotros podamos tener. Algunas generalidades, dan como, por ejemplo, la capacidad, que es la de identificar un sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones dentro de esta fase, ¿no? Dentro de este ciclo de inversiones. Además que es un sistema operativo del Estado que tiene como finalidad orientar el uso de recursos públicos destinados a la inversión efectiva a través de la prestación de servicios y la provisión de infraestructura y orientar al uso de recursos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Denis me dice, es más barato comprado a su propio país. Ah, no, claro, o sea, yo no me estoy refiriendo a que nosotros vamos a irnos a otro lugar, por el contrario. Cuando se atrae al que es lo que se busca en este caso, se hace para que él genere un ingreso aquí, ¿no? Y deje su ingreso aquí en Tacna. En nuestra ciudad se mueve mucho el tema del turismo, como les decía. No solamente restaurantes, sino tenemos hospedajes, tenemos restaurantes de médica y de alguna manera recursos
que el vecino chileno, ¿no? Ve que aquí son mucho más cómodos que en su país. Bueno, aparte del cambio de la moneda, ¿no? Lógicamente. Pero ¿qué nosotros hacemos en este caso como entidades del Estado? Buscamos seguir promoviendo eso, ¿ok? ¿Y cómo lo promovemos? Como les decía, en la parte turística, si bien es cierto, tenemos uno que otro recurso turístico, pero hemos empezado a implementar recursos, como por ejemplo les decía, vino, ¿no? Que es algo que se produce, olivo. Hoy en día estamos intentando retomar todo lo que son casonas. Entonces, estas son ideas, agencias de viaje, turismo, claro que sí. Mira, ese es un tema que, por ejemplo, aquí se ha dejado de lado, que es el deporte de aventura, que tal vez sería bueno, ¿no? Incursionar, pero bueno, estamos buscando otro tipo de recursos y también vamos a empezar a crear recursos turísticos, ¿ya? Al finalizar, levantamos la manito, Carlos, ¿ok? ¿Les parece? ¿Por qué? Miren, si nosotros nos comparamos con otros países, ya, yo no sé si alguno de ustedes ha podido ir a Santiago de Chile, pero básicamente en Santiago de Chile los lugares turísticos que existen son lugares creados por los chilenos en los últimos tiempos. Les estoy hablando del teleférico, el edificio más alto, este, ¿qué más? Tiendas, su mercado. Entonces, son recursos turísticos que ellos han implementado, que ellos no tenían. Entonces, de alguna manera es bueno que nosotros también veamos eso, copiemos unas cosas y lógicamente las mejoremos. Por eso es que se está tratando de innovar y sobre todo, si tenemos algunas herramientas, como les decía, aprovecharlas, ¿no? La programación multianual y gestión de inversiones, en este caso, la vamos a dividir en dos partes, ¿ok? En la parte de programación multianual, cuando hablamos de eficacia, que es lograr una mejor orientación del gasto de inversión hacia el cierre de brechas prioritarias, utilizando la lógica que se conceptualiza y se menciona necesidad de inversión, brechas y su importancia respecto a otras necesidades. Por ejemplo, reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico. ¿Cómo? Creando vías, tal vez. Y la formulación y evaluación que con eficiencia vamos a lograr ser más activos en infraestructura o menor cantidad de recursos disponibles de inversión. Lógicamente, se identifica la alternativa más óptica que contribuya a cerrar esa brecha. Ejemplos, para reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico se disponen varias opciones. La construcción de un bypass, la optimización de sistemas de semarización o la ampliación de vías urbanas. En la gestión pública, y estoy seguro que a través de su diplomado ustedes lo han visto, siempre se dice que una entidad tiene que buscar ser eficiente y eficaz. Eficiente en el sentido de que yo voy a lograr, ¿no? Mis objetivos, ¿ok? Que me estoy planteando. Y también a la vez ser eficaz y ser eficiente. ¿Por qué? Porque lo que busco es utilizar la menor cantidad de recursos posibles. Lógicamente me estoy refiriendo a los recursos económicos. Y así lograr un buen resultado. ¿Cuál es el resultado en este caso? Poder satisfacer una necesidad, poder cerrar una brecha que existe, ¿no? En un determinado espacio. Buenas noches a todos los que se van conectando. Vamos ahora con la gestión, en este caso, la gestión presupuestal de inversiones. Y aquí vamos a ver un poquito de la participación o la relación que tiene con el CIAP. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener un indicador que es el de gestión presupuestal de inversiones. Y vamos a sumar nuestro monto certificado comprometido de inversión pública según cada fecha de corte sobre el monto del PIN de la inversión pública y lo vamos a multiplicar por 100. El medio de verificación que vamos a utilizar en este caso va a ser el CIAF, donde vamos a poder observar cuáles son los resultados durante, por ejemplo, el periodo 2019, ¿ok? En el primer, segundo, tercer trimestre, de las metas que tenemos al año 2020 y las fechas de cumplimiento de cada una de ellas. Lógicamente, en el PIN de inversiones también vamos a considerar estas metas y poder contrastar si efectivamente hemos cumplido o no con lo que nos hemos comprometido. Si alguno de ustedes me pregunta si la planificación es importante en la gestión pública, claro que sí. ¿Ok? Definitivamente la planificación es muy importante. Es uno de los factores. No vamos a hablar el día de hoy, en este caso, de eso, ¿ok? Pero es importante que nosotros también podamos siempre contrastar, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen una meta, digamos, de que, qué sé yo, alguno de ustedes dirá, ya, a fin de año comprar mi carro, sí o sí, sí o sí. Ok, perfecto. Entonces, si tú tienes planeado, digamos que tú has dicho ya, entonces si yo me voy a comprar mi carro, durante los meses de enero a diciembre tengo que ahorrar, qué sé yo,
1.000 soles mensuales. No sé la verdad cuánto estará un carro porque no soy muy conocedora de eso, pero hagamos que es un ejemplo, ¿ya? Entonces yo a diciembre tengo que tener mis 12.000 soles ahorrados. He ahorrado 1.000 por mes, ¿verdad? Y eso tal vez me servirá para dar una inicial. Pero ¿qué pasa si de alguna manera yo me propuse eso, pero en el mes de enero, ay, por ahí mis amigas me dijeron para ir a la playa el fin de semana y me gasté los 1.000 soles. En el mes de febrero, carnavales, me fui a Cajamarca y me quedé sin dinero. En marzo me fui a conocer el norte con todas sus playas y lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente todos los meses tuve gastos que no estaban programados y cuando llega diciembre tengo 1.000 soles. ¿Esto va a variar? Claro que sí, porque mis resultados definitivamente no van a ir con lo que yo he planificado. Entonces, en la gestión pública sucede lo mismo. Nosotros nos establecemos metas, metas a corto, mediano y largo plazo. El que las tenga que cumplir, responsabilidad, en este caso, de cada uno de los funcionarios, de los servidores y de las entidades. Solo para acotar, Carlos nos dice, tenemos abundante materia prima para exportar, sin embargo, el poblador se queja de lo que el otro de primera calidad se lo lleva, el otro del país, y al pueblo le dejan lo de mejor rango de calidad. Creo que debería de regularse el sentido que todos tengamos productos de calidad A1. Perfecto, Carlos. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos recursos que en otros países no hay. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos costa, sierra y selva en un solo país. Algunos países solamente tienen costa, otros solo tienen tierra y otros solamente tienen selva. Entonces, definitivamente, la calidad de productos que nosotros podemos, en este caso, cosechar, va a ser completamente diferente la papa que yo saco en la costa, la que saco en la sierra y la que podría sacar en la selva, si me dedicara a eso. Es más, en la parte de la costa yo puedo sacar olivo, yo puedo sacar uva, yo puedo sacar qué sé yo, papas, ¿no? En la parte de la sierra yo voy a sacar maíz, y en la parte de la selva yo podré sacar café. Entonces, definitivamente todos los productos que saquemos van a ser pues los mejores, pero ¿qué sucede también? Como no conocemos sobre el tema de calidad, a veces también eso no nos permite o es una pequeña brecha que hay para no poder exportar o dedicarnos a la exportación. Si bien es cierto, en los últimos años también el Estado se ha dedicado mucho a crear proyectos en los cuales tú puedas fortalecer estas capacidades. Yo les aseguro que en cualquiera de sus entidades hay proyectos de fortalecimiento y claro, estos proyectos nos permiten, ¿no? Definitivamente mejorar. Las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la formulación y programación del presupuesto. Es responsable de la ejecución del monitoreo, seguimiento de la información del presupuesto, considerando que es un órgano asesor, más no ejecutante, como abastecimiento de recursos y tesorería. Miren, claro, Rosa, Julia Rosa, ¿no? Dentro de la estructura orgánica de todas las entidades, nosotros tenemos dos órganos de asesoramiento. En este caso, el órgano de asesoramiento son planificación, o bueno, el que lleve su nombre, porque sabemos que los nombres son variados, y el área de asesoría jurídica. Y los demás son, en este caso, órganos ejecutores o también llamados órganos. ¿Quiénes se van a encargar de ejecutar? Lógicamente, estos órganos ejecutores. Tenemos infraestructura, tenemos desarrollo social, tenemos recursos naturales, dependiendo de cada una de las entidades. ¿Ok? Bien, ¿en base a qué presupuesto y quiénes según el marco legal? A ver, dice, Silvana nos dice, buenas noches. ¿En base a qué se presupuesta y quiénes, según el marco legal, deben intervenir en el presupuesto? Bueno, te comento, justamente cuando hablemos del sistema de presupuesto público, vamos a poder determinar de que nosotros, si bien es cierto, aprobamos documentos como por ejemplo el PIA institucional, el PIA el PIA, ¿no? En este caso que se aprueba pues o a finales del año o en el peor de los casos a inicios del próximo año, ¿no? Aquí se van a establecer algunas de las metas que van a cumplir. Lógicamente este presupuesto está sujeto a modificaciones porque también a veces surgen otras necesidades, ¿no? El caso es de que para las entidades, quien hace la entrega de ciertos recursos va a ser directamente el gobierno central, pero es que no va a quedarse ahí nada más. ¿Por qué les digo? Porque también a lo largo del año recibimos a veces donaciones, ¿no? Aparte, por ejemplo, los recursos recaudados que tenga cualquier entidad. No es que nosotros vamos a tener un presupuesto 100% fijo. Miren, yo les doy un ejemplo. Algunas entidades, antes de pandemia, no recaudaban tanto en el tema de, por ejemplo, la parte social por el tema de los cementerios. Durante pandemia aquí hubieron como que un poquito más, se elevó estos ingresos, ¿no? Ya sabemos por qué o a consecuencia de qué. Y esos fueron nuevos recursos generados que se podían aprovechar también en otro tipo de actividades.
Dentro del ciclo de la inversión, vamos a tener algunos participantes. Por ejemplo, en la parte de funcionamiento, que es justamente lo que tú, relacionado a lo que me preguntas, nosotros tenemos a la actualización del estado de las inversiones y la evaluación de la retroalimentación, que lo va a hacer la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. También ella va a participar en la programación, lógicamente, ¿no? Y priorización de estas actividades. Tenemos en una de las primeras etapas que va a ser la formulación y evaluación a cargo de las UFs, que son las unidades formuladoras, que formulan las inversiones priorizadas orientadas al cierre de brechas y que nacen con una idea, ¿verdad? Y una vez que se registran, pues ya vamos a continuar el paso a paso. Y ahí tenemos justamente lo que corresponde a la ejecución, que va pues de la mano con lo que tú me preguntaste, en este caso, Rosa fue, creo, ¿no? Sí, Rosa fue, ¿no? ¿Rosa? No, Silvana, perdón. Que justamente aquí son donde van a trabajar las unidades ejecutoras y van a encargarse de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución del mismo. ¿Ok? La etapa de ejecución no solamente es que yo me refiero a la ejecución física, sino que van a ser también, en este caso, o iniciar con la elaboración del expediente técnico para poder, en este caso, ejecutar la inversión cuando ya la tengamos aprobada. Así a grosso modo, ¿ok? La fase de formulación y evaluación, cuyo objetivo es lograr la formulación de las inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas. La unidad formuladora básicamente va a tener que elaborar el contenido de las fichas técnicas de estudios de preinversión y poder sustentarlas, ¿ok? Y elaborar, en este caso, los contenidos de fichas técnicas y y los, este, y los estudios de preinversión para sustentar las dimensiones y los proyectos de inversión. En la fase de programación multianual, en sí, que sabemos que es la primera fase del inicio del ciclo de la inversión, nosotros vamos a realizar un proceso de planificación adecuado con otros sistemas administrativos. Y es que en realidad en esta fase lo que va a hacer la entidad es priorizar cuáles son sus necesidades y plasmarlas de aquí a 3 años, ¿ok? Lógicamente de acuerdo también al desarrollo del total del presupuesto de una entidad. Yo les doy un ejemplo. Tal vez dentro de sus jurisdicciones necesite de un hospital, ¿sí o no? ¿En cuánto está valorizado actualmente un hospital? Creo que supera los 100 millones, ¿no? Y ustedes miran, no, pero mi municipalidad o mi entidad no tiene ese presupuesto. Bueno, aunque esto lo va a ejecutar una región, ¿no? Nunca podría alcanzar ese monto. Sí, perfecto, lo sabemos. Y por eso es que existen otros estamentos, como por ejemplo los ministerios, que podrían apoyar a que esto se pueda ejecutar. En realidad, el tema de los proyectos de inversión, nosotros podemos tener miles de necesidades, es cierto también, y vamos a querer que todo se solucione, pero tenemos que también saber presupuestar. Particularmente, yo soy de la idea de que nosotros deberíamos de invertir más de elaboración que en la parte de ejecución, porque hoy en día existen programas que incluso nos brindan apoyo económico, por ejemplo, en el tema de colegios tenemos al PRONIET, ¿no? Y es más, el PRONIET ampliado, porque antes solamente trabajaba con instituciones educativas, perdón, y ahora he visto que también incluye lo que son centros tecnológicos. Entonces, vamos viendo que el ministerio ha empezado a invertir y lo mismo sucede en los otros ministerios. Por ejemplo, tenemos a Vivienda, que está viendo pues todo el tema de vías también y saneamiento. Permítame tomar un poquito de agüita. Al tema de salud, que está buscando justamente mejorar la calidad de servicios en las postas médicas, ¿no? O en los centros de atención de emergencias. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos es de verdad invertir un poquito más en tener una cartera de proyectos. Eh, para poder continuar. Siempre escuché que se debería de cerrar las brechas. Sin embargo, a causa de la pandemia se ha mostrado que necesitamos que se mejoren los hospitales, las postas médicas. Sin embargo, cuando se es responsable, esta no ayuda, pone más obstáculos, como por ejemplo el saneamiento del terreno. En mi ciudad se rompen las pistas y veredas, se están gastando recursos, ¿ok? Importantes, y se desea que deberían ser para algo más. Mira, Héctor, yo te digo algo. Donde yo estoy, tenemos todo un problema con un hospital que se quedó a medias, ¿ya? Y que está en un laudo arbitral terrible y nadie lo resuelve. Sabemos que es una necesidad y no podemos hacer nada porque meta mano ahí va a tener problemas legales. Entonces, si bien es cierto, yo también, y cuento algo, nosotros tenemos este problema hace bastante tiempo. Entonces, cuando hubo lo del tema de la pandemia, se conversó en ese entonces con Vizcarra, ¿ya? Y él nos dijo que nos podía ayudar. Sin embargo, pasó, salió, entró Merino, nos dijo que nos podía ayudar, salió, entró
este nuevo presidente que me bloquea y no me acuerdo su nombre, que su apellido es bastante difícil. Lo mismo, entró Castillo, entró Dina, la señora Dina Boluarte, y entraron todos los presidentes y hasta ahora nadie nos soluciona el tema del hospital. Sí sabemos que hay muchas necesidades y que en realidad es necesario cumplir con este cierre de brechas, pero también a veces no depende de nosotros como entidades, ¿no? Ya no podemos hacer más. Tenemos que sí o sí sea el gobierno central el que algún día le preste atención y proceda. Bueno, como sabemos, este ciclo de inversión entre la inversión pública, el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario. Miren, en resumen, yo les digo, todo va a tener que ver, claro que sí, y si lo reflejamos en la vida diaria también. Yo les voy a dar un ejemplo. Lo que se refiere al planeamiento estratégico, pensado todo lo que voy a cocinar durante el mes y el monto que necesito. El proceso presupuestario, ¿cómo hago yo? Voy a tener que trabajar, lógicamente, ¿no? Para poder, en este caso, comprar las cosas que necesito para cocinar. Y ahí vendría la parte de ejecución. Ya cuando tengo el dinero, voy y lo compro. ¿Sí o no? Bueno, además del tema de la corrupción, claro que sí. Es un gran obstáculo, de verdad. Dentro de esto vamos a hablar de dos cosas. En realidad, un proyecto de inversión que ya sabemos que es una intervención que se realiza, que tiene como finalidad el cubrir una brecha, y en la parte de una IOR, que yo les comento algo. Según lo que yo entiendo, una IOR es como una especie de un mantenimiento más grande y que busca justamente si por ahí, por ejemplo, tú te olvidaste de considerar algo en el proyecto, a través de una IOR lo podrías ejecutar. Hoy en día estamos desnaturalizando bastante lo del tema de las IORs, ¿ya? Pero en realidad esa no era la función para la cual fue creada. Las IORs, como señala ahí, contribuyen al cierre de brechas de infraestructura de acceso a servicios y deberán estar alineadas con los objetivos priorizados, metas o indicadores de brechas de infraestructura o de acceso de servicios, ¿ok? ¿Quiénes son los órganos que participan en el Invierte PE? Tenemos a la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector del Invierte, ¿ok? Emite directivas, aprueba perfiles, consolida los estudios, emite opinión y brinda capacitación y asistencia. Tenemos al órgano resolutivo, en este caso el OR, que es el que aprueba la programación multianual, designa quién va a ser la OPMI, aprueba las brechas, aprueba las modificaciones del PMI. La Oficina Multianual de Programación Multianual, que son las OPMIs de cada entidad, que si bien es cierto, elaboran este PMI, elaboran el diagnóstico, proponen criterios, actualiza una cartera de inversiones, el seguimiento de metas, una evaluación ex post, aprueba las modificaciones. Particularmente yo soy de la idea de que la OPMI, su principal función es que ellos tienen que hacer cumplir la programación multianual. No es que ellos tampoco la hagan, en realidad tomen la decisión, ya este proyecto sí, este proyecto no, no, claramente eso no va, ¿no? Pero sí se va a encargar de darle un mayor seguimiento. La unidad formuladora, que es en este caso el que va a elaborar las fichas de estudio, se encarga pues de poder iniciar todo este proceso de inversión, y la unidad ejecutora, ¿no? Que es la que ya cuando tenga todo planeado va a empezar su ejecución, y ella es la que nos va a entregar en realidad el resultado final, que sería el proyecto de inversión ya culminado. Sucede algo en nuestro país. Nos hemos mal acostumbrado a que a veces dejamos las cosas a medias. Miren, actualmente yo les recomiendo que aprendan a usar el SSI. Y el SSI es la página de seguimiento de inversiones, ¿ok? Que está a cargo del MEF. Esta página para mí también es un boom, es un monstruo. Tiene información sobre todos los proyectos de inversión, informa sobre el estado, en este caso, del proyecto, qué es lo que ya se ha gastado, si es que se han realizado modificaciones, qué es lo que incluye cada uno de sus componentes. Incluso tiene el documento con el cual el proyecto fue aprobado, con el cual tal vez fue modificado, porque podemos tener acceso a estas resoluciones, ¿ok? Entonces, esta herramienta es bastante. No muchos la saben usar. En realidad yo tampoco soy una capa en esto, porque básicamente cuando ingreso es para ver el estado situacional y quién es la unidad ejecutora y si está en la programación, porque todos esos datos los tiene esta página de seguimiento de inversiones. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones de la DGPMI? Básicamente, que es el órgano que ejerce o que es rector de este sistema, aprueba las directivas o los procedimientos, regula el funcionamiento, ¿ok? Emite contenidos aplicables a las fichas generales o a las fichas técnicas generales, emite metodologías colaborativas, aprueba directivas,
En este caso, emite metodologías, opiniones vinculantes, ¿ok? Evaluaciones ex post, capacitaciones y asistencia técnica. Efectúa de oficio la desactivación de inversiones de algunos aplicativos informáticos, como el SSI que les comentaba. Emite la metodología general para la evaluación a cargo de los proyectos de inversión, evalúa la calidad de la aplicación del ciclo de inversión, desarrolla, implementa y administra aplicativos informáticos, regula y facilita, solicita a la OPMI, a la UEF y a la UEI la información que considere pertinente sobre las inversiones y metodologías que aprueban los sectores. ¿Cuáles las funciones de la OR? El órgano resolutivo, que en este caso va a ser el ministro, el titular o la máxima autoridad del sector, ¿ok? En este caso, el gobernador regional o en una alcalde, tiene la función de aprobar los indicadores de brechas, aprobar el PMI del sector, ¿ok? Designar a la OPMI del sector, designar al responsable de la OPMI, aprobar las brechas identificadas y los criterios de priorización, autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos de proyectos de inversión, realizar el seguimiento de las inversiones en la fase de ejecución, conformar y presidir el comité de seguimiento del sector. Bueno, en este cuadrito, en realidad, que yo le he tomado del MEF, se puede observar la articulación con la parte de planeamiento y el presupuesto estratégico e inclusive el abastecimiento. Lo que hace rato les había mencionado, las áreas que van a participar para poder lograr y llegar a un objetivo. Tenemos aquí el SINAPLAN o el CEPLAN, que básicamente trabaja la parte de planificación, la de GPMI, que es justamente esta dirección que se encarga de la programación multianual, el Sistema Nacional de sin duda, sin él no podríamos hacer nada, ¿ok? Y lo que corresponde al presupuesto público. En esta primera etapa, nosotros vamos a preparar información de la programación, vamos a presentar el presupuesto y sustentarlo. Aquí más o menos vamos viendo las fechas en las cuales nosotros tenemos que sustentar, ¿ok? Pero en base a qué? A documentos como son el PI y el POI, que son documentos en los cuales nosotros vamos a establecer metas a corto, mediano y largo plazo dentro de cada una de las entidades, también en base a un programa o al plan, en este caso, o no al de desarrollo concertado. ¿Por qué? Porque en estos documentos se van a establecer cuáles son las planteado la entidad cumplir de aquí a un año, a 3 años y a 10 años y hasta 50 años. Hoy en día escuchamos mucho el tema del Perú 2050. Me gustaría que ustedes revisen este documento. Es bastante interesante, busca promover bastantes proyectos, ¿ok? Y tal vez a través de ese planeamiento ustedes logren priorizar algunos proyectos para su zona, ¿verdad? Porque he visto que algunos lo han logrado, ¿ok? Lógicamente, dentro de esta relación entre estos sistemas, vamos a lograr que las inversiones enmarcadas en el invierte puedan ser incluidas en la programación. Es obligatorio que estas estén registradas previamente en la cartera. ¿Ok? Esos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben estar registradas en el banco, contar con una declaración de viabilidad o aprobación según están registradas en el PMI, ¿no? Como podemos observar, digamos, acá yo tengo el CUI de cada una de las inversiones, que es el código único, ¿no es cierto? Para el 2022 cuenta con certificación, sí. Este de acá cuenta con certificación, sí. Este de acá cuenta con certificación, no. ¿Ok? Entonces, según el ejemplo, la inversión, ¿no? Con este CUI, no puede iniciar la fase de ejecución debido a que no se encuentra registrada en el PMI y no podrá certificar su presupuesto. Nosotros podemos tener mil ideas, en realidad, y podemos considerar que tal vez esto sí es necesario. Pero ¿qué requerimos para que se pueda ejecutar? Si no se encuentra programado, lamentablemente estamos en nada. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer registrar en este caso una certificación y un compromiso anual referido a ese proyecto, nos lanzará el sistema que hay un error porque el proyecto no tiene un registro en la programación multianual de inversiones, ¿no? Y que se tiene que comunicar con la OPMI para que lo pueda incorporar. Las OPMI pueden modificar en este caso las programaciones, ¿ya? Es más, ellos establecen, muchas veces señalan cuáles son los montos aproximados que se va a recibir en cada año. Un proyecto de inversión no necesariamente se ejecuta en solamente un año, ¿sí o no? A veces un proyecto de inversión requiere de más, 2, 3 años para poder cerrarlo, entonces esto lógicamente tiene que estar en esta programación. Ahora vamos a hablar justamente del tema que algunos de ustedes están preguntando. Miren, estos son los sistemas que nosotros tenemos en mente, sí funcionan de manera articulada. En la parte presupuesto, ¿no? Parte de contabilidad y lo que corresponde a tesorería y endeudamiento. Lo vamos a ver uno.
Vamos primero con el Sistema Nacional de Presupuesto. El Sistema Nacional de Presupuesto, su base legal está en la Constitución Política del Perú, macroeconómico multianual, ¿ok? Y también tenemos el Decreto Legislativo 1436, el Decreto Legislativo, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Municipales. ¿Por qué? Porque de alguna manera este presupuesto general de la República va a abarcar a los tres, ¿no? A los tres, tanto al gobierno regional, al gobierno local y al gobierno nacional. ¿No? Adicional a eso va a incluir a las empresas y organismos públicos sujetos a medidas dentro de las leyes anuales de presupuesto. Recordemos que nosotros, de forma anual, aprobamos, bueno, nosotros no aprobamos, pero contamos con una norma aprobada que establece claramente cómo es que se va a desarrollar el presupuesto a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta norma nosotros también la tomamos de referencia, justo atendiendo a la pregunta que también la compañera nos hizo. Este marco normativo vamos a tener dos decretos. El decreto legislativo 1430, que en realidad habla sobre el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público y señala que dentro de uno de sus sistemas está el Sistema Nacional de Presupuesto, que se va a aprobar con el decreto supremo legislativo 1440, ¿ok? Que establece justamente los procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan este sistema nacional. Aparte de eso, tenemos a las leyes anuales y a las directivas del proceso presupuestario. Como yo les iba diciendo, también nosotros tenemos modificaciones que se dan durante el año, que lógicamente son, en este caso, emitidas por el MEF y son publicadas para el conocimiento de... Dentro de este sistema de presupuesto, nosotros hablamos del control de legalidad. El control de legalidad de gasto se va a basar en normativa en el artículo 82 de nuestra Constitución y en la ley 27785 que habla sobre el Sistema Nacional de Control. Y justamente, ¿quién lo va a ejercer? La Contraloría y los órganos de control. ¿Y a qué se refiere? En realidad, cuando nosotros ya contamos con una programación multianual, este establece cierto presupuesto para cada una de las actividades o los proyectos que vamos a ejecutar. La Contraloría lo que se va a encargar es de ejercer su función preventiva, ¿ya? La función preventiva, por ejemplo, va de la mano también incluso con los controles concurrentes o con los informes o con los hitos de control que ellos emiten donde señalan, oye, ¿sabes qué? Estás utilizando este presupuesto, pero resultados, ¿no? Y también puede cumplir con una etapa sancionada, con una función sancionadora, que es lógicamente, te avisé, no hiciste nada, omitiste funciones y en este caso causaste un perjuicio a la entidad. Entonces, lo que corresponde es que tú seas sancionado. Lógicamente, este artículo 82 habla también sobre el sistema del presupuesto público y sobre las leyes anuales. La Contraloría lo que se encarga es de verificar que la ley de presupuesto y demás disposiciones vinculadas al gasto público se den conforme a los demás lineamientos como son la Constitución Política del Perú. Y es que en realidad muchas veces nosotros no consideramos que cuando hablamos de presupuesto del Estado es algo que nos pertenece a todos, si bien es cierto, pero que debemos de cuidarlo, porque se supone que deberíamos de cumplir mínimamente, ¿no? Con lo que en este caso el Estado nos está señalando. Sin embargo, ¿por qué creen ustedes que la Contraloría últimamente actúa? Por un tema de corrupción, ¿no es cierto? Por un tema de omisión de funciones por parte de las personas que ingresan a laborar y a veces ni siquiera saben cuáles son sus funciones. Entonces, ¿qué causa esto? Un perjuicio. ¿A quién? Lógicamente el Estado, pues porque al final puesto el Estado. Entonces, el más perjudicado es el Estado. ¿Quién es el Estado? Todos. Todos nosotros somos parte de este Estado afectado. Este sistema tiene bastantes principios. Para mí, los más importantes son el de legalidad y el de presunción. ¿A qué nos referimos? El de legalidad, porque señala que las entidades públicas deben de actuar con respeto a la Constitución, a la ley y a la normativa vigente dentro de los fines institucionales. Y el de presunción porque se presume que los documentos y declaraciones formuladas por las entidades públicas responden a la verdad de los hechos que afirman, ¿ok? Miren, son bastantes principios, ¿ya? Hemos tratado de resumirlo. Tenemos el del equilibrio presupuestario, que básicamente nos asegura el uso de los recursos de acuerdo a los ingresos con los que se cuenta, manteniendo el equilibrio entre los ingresos y los gastos. El equilibrio fiscal, que asegura el uso de los recursos de acuerdo a las reglas fiscales, ¿ok? La especialidad cuantitativa, que los recursos se utilizan respetando el límite máximo del crédito presupuestario asignado. La especialidad cualitativa, que los recursos se utilizan respetando la finalidad para el cual fueron asignados.
La orientación a la población, que habla cuando los recursos se utilizan con el objetivo de obtener resultados que impacten de manera positiva a la población. La calidad del presupuesto. El proceso presupuestario se desarrolla bajo criterios que buscan la eficiencia, la equidad técnica y presupuestaria de la asignación de recursos, el de universalidad y unidad. Los ingresos y los gastos en conjunto constituyen el presupuesto público. No afectación predeterminada, que el presupuesto no se asigna por personas o conceptos individualizados del gasto. Los ingresos del presupuesto deben financiar el conjunto de gastos. La integridad y gasto de presupuesto debe ser registrado, la información y especificidad. El presupuesto y sus modificaciones deben contar con información. Tenemos a la anulabilidad presupuestaria, que es en este caso la vigencia anual, y la programación multianual, ¿no? Que el presupuesto del sector público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de sus resultados a través de la población. La transparencia presupuestal, que todo proyecto, que todo presupuesto debe ceñirse a la transparencia, es decir, estar publicado, ser de conocimiento público. La exclusividad de presupuestal, que la ley de presupuesto solo puede contener normas de carácter presupuestal. La evidencia, que son decisiones tomadas durante este proceso presupuestario. Y la rectoría no actividad descentralizada, que el Sistema Nacional de Presupuesto Público regula de manera centralizada lo técnico normativo correspondiente al desarrollo de este proceso presupuestario. ¿Quiénes son los principales actores y funciones que cumplen dentro de este sistema? ¿Ok? Tenemos a la DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto Público, que se encarga de los pliegos a través de las oficinas de presupuesto, de los ministerios, de los organismos constitucionalmente autónomos, de las universidades públicas, de los gobiernos regionales, gobiernos locales y de los organismos públicos. Este es un ente rector que ejerce la máxima autoridad técnico dentro de este sistema normativo. Es importante señalar que los pliegos presupuestarios son entidades públicas que tienen aprobado un crédito presupuestario en la ley de presupuesto y se crean o se suprimen también mediante ley. Vamos a considerar que justamente esta dirección, esta DGPP, tiene funciones que son las de elaborar el anteproyecto de ley del presupuesto, de la ley de presupuesto y la ley del equilibrio financiero, conducir y orientar el seguimiento del proceso presupuestario, promover el perfeccionamiento permanente presupuestaria y de la mejora de capacidades y competencias, emitir las directivas, lineamientos y demás normas presupuestales, emitir opinión autorizada de manera presupuestaria, de manera exclusiva, excluyente. Las funciones del titular de la entidad, que también va a trabajar, ¿cuáles son? Es el responsable de la gestión presupuestaria, porque siempre se le da a conocer, es el que aprueba el PIE, es el que aprueba las modificaciones, es el que aprueba las donaciones y que autoriza, ¿ok? Conduce la gestión presupuestaria hacia un logro de metas y productos, en este caso, y resultados priorizados establecidos en la ley de presupuesto. Determina las prioridades de gasto de una entidad a través de sus OEIs, ¿ok? Que conforman, en este caso, su PEI y sujetándose a la normativa vigente. Y realiza la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación y ejecución. Presupuesto o la que haga sus veces, ¿ya por qué? Porque a veces se llama gerencia de presupuesto, gerencia de planeamiento y presupuesto, gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, cooperación técnica internacional, etcétera. Ya la que haga sus veces, por eso. Va a tener la función de organizar, consolidar, presentar la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos y realizar el seguimiento de la información. Va a ser el responsable de conducir la gestión del presupuesto institucional durante el proceso presupuestario y coordinar y realizar el seguimiento de información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y en sus modificaciones. Además de esto, este Sistema Nacional de Presupuesto va a asignar fondos de acuerdo a los objetivos establecidos, en este caso en los planes estratégicos de las entidades y su disponibilidad de ingresos. Dentro de este proceso, nosotros vamos a considerar que si bien es cierto, primero tenemos a la programación multianual, que es con lo que vamos a hacer, que como les decía, es una proyección, ¿no? De qué es lo que vamos a realizar. Tenemos a la formulación presupuestaria, la aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria. Todo esto forma parte de un proceso presupuestario. Y dentro de este sistema, como les había mencionado hace rato, por ejemplo, lo que corresponde a formulación
lo vamos a trabajar en el módulo de formación presupuestal, ¿ok? Cuando hablamos de un anteproyecto, ¿ya? De un proyecto y de la apertura, en este caso, de una etapa de apertura. Cuando hablamos de aprobación, la aceptación del presupuesto, las entidades aprueban su PIA de acuerdo a la asignación aprobada por ley. Ejecución y control, módulo de presupuesto, módulo administrativo y contable, y la evaluación, que es a través de una página web, ¿no? De la gestión presupuestaria del periodo anterior, según lo acordado en el POI. ¿Quiénes integran? Bueno, ya se los he comentado hace rato, la dirección, las entidades públicas y la oficina de presupuesto. Ahora vamos a conocer un poquito sobre el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿ok? ¿Cuál es el objeto de este sistema? Tiene como objeto especializar y actualizar a los participantes en los procedimientos contables aprobados por la por la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ok? También Economía y Finanzas, para formulación de los estados financieros y presupuestarios que realizan los tres niveles de gobierno para la elaboración de la cuenta general de la República. Este sistema tiene algunos principios, como por ejemplo el de uniformidad. ¿A qué se refiere? Consiste en el reconocimiento y medición y presentación de los hechos económicos homogéneos, propiciando la comparabilidad de la información contable. ¿Ok? La integridad, que es un registro de hechos económicos y financieros realizados en forma integral y sistemática de acuerdo a su naturaleza, considerando su normativa vigente. El principio de oportunidad, que es el reconocimiento, medición, registro y procesamiento, presentación y revelación de la información contable en los momentos y circunstancias debidas, ¿ok? En orden de ocurrencia de hechos. La transparencia es el documento fuente, sea físico o electrónico, que sustente, en este caso, garantice una adecuada transparencia en la ejecución de recursos. Y el principio de responsabilidad. La autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores públicos de la entidad deben proveer a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económica. En realidad, estos principios, de alguna forma, no solamente van a regir, pues, para este sistema, ¿no? Mira, todos los sistemas necesitan de esos principios. La parte de uniformidad, porque en realidad nosotros vamos a realizar actividades bastante, ¿no? Conocidas o bastante similares, y es bueno que establezcamos, pues, los lineamientos y la forma en la que vamos a trabajar. La parte de integridad, porque lo que vamos a articularnos, ¿ya? Como entidades y sobre todo como áreas. La parte de oportunidad, porque es bueno que nosotros reconozcamos qué es lo que estamos haciendo. La transparencia, que ya les he mencionado que en la parte presupuestal es bastante interesante. Es más, yo considero que uno de los principales motivos por los cuales se crea esta ley es básicamente para poder brindar información sobre la parte presupuestal. Si ustedes se han dado cuenta, cuando en algún tipo de entidad una rendición de cuentas, ¿no? Que se realiza una vez al año, y bueno, en el caso de las nuevas gestiones, a los 100 días de la gestión, a las entidades se les complica bastante dar esa información a la población. Y es que no es porque necesariamente estés haciendo algo malo, ¿ah? Sino porque sabemos que las críticas van a venir y a veces no nos gusta ser criticados. Sin embargo, yo considero bueno, ¿no? Miren, eso, otro ejemplo, yo, por ejemplo, algunas personas señalan de que, ay, que la Contraloría mucho nos molesta, que no nos deja trabajar, pero en realidad, en los últimos años, la Contraloría está cumpliendo con su labor de manera completa, porque antes, si nos damos cuenta, ellos solo llegaban a sancionar. Sin embargo, yo sí soy testigo de que en los 3 años han cambiado este chip, ¿ya? Y hoy en día más que sancionar buscan prevenir, lo cual es bueno, porque en realidad si nosotros lo tomamos a mal, pero estas observaciones cuando las levantemos van a evitar que más adelante seamos sancionados, ¿no? Y el tema de la responsabilidad, que bueno, es un principio importante en toda entidad, no solamente en las entidades públicas incluso, sino también en las entidades privadas. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros que a través de la de cumplir, lo hagamos bien, ¿no? Nos enfoquemos en hacer bien las cosas. El decreto legislativo 1438, que es uno de los que regula este sistema, señala en su artículo primero lo siguiente. El decreto legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad conformante de la Administración Financiera del Sector Público. Asimismo, en su ámbito de aplicación señala que el decreto es aplicable a todas las entidades del sector público financiero y no financiero. Cuando hablamos del sector público, miren, vamos a separarlo, ¿ya?
En la parte del sector público tenemos a la Dirección General de Contabilidad Pública, que es la que se va a encargar de ejercer la máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Va a elaborar los estados financieros de las entidades públicas, así como la integración y consolidación de la cuenta general de la República. Va a emitir normas y procedimientos que deben regir, ¿no? En las entidades de este sector público. Asimismo, en la parte del sector privado tenemos a la Dirección General de Contabilidad Pública en lo que corresponda, y también el Consejo Normativo de Contabilidad, que establece e interpreta normas contables empresariales, a la Superintendencia del Mercado de Valores, que regula empresas que cotizan en bolsas, agentes de bolsas o intermediarios financieros, y a las superintendencias de bancas, seguros y AFPs, que dictan normas para el registro, elaboración y presentación y publicación de estados financieros auditados. En este caso, como hemos podido observar, el sistema de contabilidad está orientado a los sectores públicos a través de normas, de políticas o de procedimientos contables. ¿Qué van a buscar, lógicamente? En primer lugar, armonizar y contabilidad en sectores públicos y privados, elaborar la cuenta general de la República, elaborar y proporcionar la información para las cuentas nacionales, fiscales y de planeamiento, y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en las entidades. ¿Ustedes qué creen? A ver, los que están participando, la parte de contabilidad o lo que corresponde a la parte contable, ¿es importante dentro de una entidad? ¿Ustedes creen que más allá de las funciones que puedan cumplir, ellos también deberían de dar un seguimiento? No sé, no es una pregunta que yo les lanzo a ustedes. En realidad, la parte de contabilidad, claro que es importante. Ellos son justamente los que van a velar por como dice ahí, por de alguna manera elaborar, ¿no? Todo lo que corresponda a la parte contable, es decir, a lo que ya hemos gastado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy en los gastos? ¿Realmente es de acuerdo a lo señalado? Si bien es cierto, no va a ser una función directa, ¿ok? Pero definitivamente, si están involucrados, tienen que hacerlo. Asimismo, este sistema nacional, pues, como sabemos, está conformado por ¿quiénes? Por la Dirección General de Contabilidad Pública, que tiene la función de dictar normas contables, de elaborar, de evaluar la aplicación de normas contables, de opinar en materia contable y de efectuar acciones de capacitación. Y en las oficinas de contabilidad del sector público, que tenemos la función proponer normas contables, proponer el manual de procedimientos contables de la entidad, registrar y procesar las transacciones y elaborar los estados financieros y otros. Y además tenemos al Consejo Normativo de Contabilidad. Justamente este Sistema Nacional de Contabilidad que tiene como ente rector a la Dirección General de Contabilidad de la República, también va a estar de la mano con el Sistema Nacional de Tesorería, que se encarga de recaudar y de pagar, con el Sistema Nacional de Endeudamiento, que se encarga pues de los contratos y del pago de las deudas, con el Sistema Nacional de Presupuesto por el tema de los ingresos y los gastos, y con otros sistemas como son recursos humanos, abastecimiento y también rentas. Justamente en este decreto legislativo que hace rato les mencioné hay algo interesante. Miren, en el artículo 14.4 nos dice lo siguiente. Registro contable en el CIA. El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos tiene como sustento la tabla de operaciones o tabla de eventos, cuya elaboración y actualización permanente es de la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Sistema Nacional de Tesorería. ¿Cuál es el rol de la tesorería en la gestión pública? Los objetivos que guían el accionar del Sistema Nacional de Tesorería en la gestión pública son la administración. ¿Pero qué tipo de administración? Una administración eficiente, eficaz y oportuna. Como les he mencionado, hablamos mucho de estos términos, por lo que en realidad nosotros vamos a poder determinar que se busca qué. Se busca que nosotros satisfacer necesidades, es decir, cumplir nuestras metas, utilizando la menor cantidad de recursos, pero dentro de un tiempo oportuno. Vamos con un ejemplo. Hace rato un compañero mencionó, ¿no? Uno de los presentes dijo de que nosotros debemos de priorizar, ¿no? Por ejemplo, que por el tema de la pandemia o después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que efectivamente lo que nos falta es mejorar el sistema de salud, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo. Pero solamente por un ejemplo. Digamos que nosotros necesitábamos respiradores cuando empezó la pandemia y plantas de oxígeno.
Ya, ¿qué hacemos si me llega el próximo mes recién la planta de oxígeno y los respiradores? Sí, está bien, quedarán como un bien para la entidad, ¿no? Para el hospital, pero en realidad ya no es oportuno su llegada, no, ya no es oportuna su llegada, porque yo lo requería hace 2 años o hace 3 años. En realidad, pues estaba en su cuarta, tercera y quinta ola, ¿no? Y tal vez si hubieran llegado a tiempo, yo hubiera podido salvar vidas, ¿no? Que esa es la idea en realidad, de hacer una buena inversión, ¿no? Pero bueno, si no lo hacemos, lamentablemente quebramos una de las condiciones, en este caso, de la tesorería. Se dice que la tesorería funciona en nivel intersistémica e intrasistémica. La intersistémica es la que yo les he mostrado hace rato, que trabaja de la mano con contabilidad, con el tesoro público, con presupuesto, este, con endeudamiento y con abastecimiento. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la intersistémica? Porque lógicamente tiene que desarrollarse con lo que corresponde a la planeación financiera, a la gestión integral de activos y pasivos financieros del sector no financiero, a la gestión de tesorería y a la gestión de riesgos fiscales. Hay un punto que nosotros definitivamente debemos de considerar. En la parte de lo que corresponde al área de tesorería, esta ya es una de las casi últimas etapas por las cuales pasaría, ¿no? A estos pagos. Y básicamente realizar un control si es que en este caso cumplió o no con el servicio porque seguían de la documentación, pero se encargan, pues, o tienen la responsabilidad de poder realizar eso, ¿no? Entonces, lo correcto es que si nosotros mantenemos todo un buen trámite durante lo que se está desarrollando esta necesidad, vamos a tener buenos resultados. Pero si no, ahí es donde vienen los problemas, ¿ok? La gestión de tesorería es el manejo eficiente de fondos públicos a través de la gestión de ingresos, de la gestión de liquidez y, lógicamente, la gestión de pagos, ¿no? A veces nos dicen, ¿cómo dicen? Financieramente hay, pero presupuestalmente no, ¿verdad? Tenemos que aprender a organizarnos correctamente. En este caso, la tesorería se va a encargar de los fondos públicos. ¿Qué son los fondos públicos? Los fondos públicos son todos los recursos financieros de naturaleza tributaria, ¿ok? ¿Por qué hablamos de tributaria y no tributaria? Algunas de las entidades, por ejemplo, tienen impuestos, ¿no? Que se cobran y eso les va a generar cierto también beneficio para ellos, como hay otras cosas que no se generan por algún tipo de obligación, simplemente como por ejemplo el tema de los RDR. ¿Qué van a generar, obtienen y originan qué? La producción y la prestación de bienes y servicios de acuerdo a ley. Si yo cuento con un adecuado abastecimiento, o en este caso, con un correcto cumplimiento de deberes por parte de mis ciudadanos, yo voy a poder mejorar como entidad. Les voy con un ejemplo. El impuesto predial, los arbitrios. ¿Quién paga sus arbitrios o su impuesto predial de manera oportuna? Yo estoy en un proceso de regularización de pago de arbitrios porque hay campaña ahorita tributaria en mi municipalidad, porque a veces se nos complica pagar porque, bueno, es dinero que también nos cuesta, ¿no? Entonces, las entidades, yo no sé si ustedes buscan, por ejemplo, dice, ah, ya, si tú pagas el impuesto, vamos a sortear un carro, y ustedes dirán, oye, mejor en vez de gastar ese dinero, inviértelo. No. Pero es que en realidad lo que buscan es promover la conciencia. En nuestro país, nosotros todavía no estamos muy concientizados por el tema del pago de impuestos, al menos en gobiernos locales, ¿no? Porque decimos, ay, hasta que me cobren y hasta que salga la coactiva, algún día saldrá. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar que si nosotros pagamos estos impuestos, ¿ok? O estos tributos municipales, vamos a poder también obtener una mejora en la calidad de servicio. ¿Cómo creen ustedes que se paga limpieza pública, que se paga seguridad ciudadana? A veces, y yo siempre lo digo, somos buenos exigiendo, ¿ya? Ay, que en mi barrio el serenajo nunca viene. Ay, que en mi barrio la seguridad ciudadana nunca viene. Ay, que en mi casa nunca pasa el camión de la basura. ¿Estamos pagando por esos servicios? ¿No? Entonces, lógicamente, las entidades también tienen que buscar recaudar. Estos fondos públicos, ¿no? Van a poder ser los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, las donaciones y las transferencias, los recursos determinados y las operaciones oficiales, en este caso de crédito, ¿ya? Que nos van a permitir a nosotros mejorar, lógicamente, la calidad de servicios que se pueda brindar. En el caso de los recursos directamente recaudados, y ya yo les voy a ir con un ejemplo bastante simple, perdón, un ratito.
A veces, cuando, por ejemplo, lanzamos convocatorias de personal, nos quejamos que no tenemos presupuesto y que lógicamente se quejan hasta que, ay, la municipalidad no quiere dar trabajo, pero sinceramente, ¿de dónde se van a pagar si lo que se recibe en una municipalidad es bastante bajo para poder pagar personal, ¿no? Digamos, en el tema de personal administrativos, Foncomún, ¿cuánto reciben de Foncomún? Y el Foncomún se va directamente para los que están, pues en este caso, como personal ya permanente, ¿no? Nombrado. Entonces a veces no alcanza. ¿Cómo sería? ¿Cuáles las municipalidades pueden contratar? Utilizando lógicamente como son los recursos directamente recaudados, ¿no? Pero algunas entidades no los tienen. O sea, nosotros no podríamos comparar, por ejemplo, una provincial con una distrital, ¿ya? Porque en algunos de los casos no tienen los recursos necesarios o no llegan a recaudar lo necesario. Entonces, y ahora hablamos también de municipalidades pequeñas, de municipalidades grandes. Miren, aquí en Tacna tenemos la municipalidad de Tacna, que sí está considerada en este caso como zona pues urbana, ¿no? Y tenemos tres provincias que están un poco más alejadas, ¿ok? Y que en realidad la gente es de bajos recursos, entonces algunos de ellos nunca han pagado este impuestos y tampoco lo van a hacer y los alcaldes no se atreven a cobrarles porque tienen miedo a que los vaquen o que les hagan algo, porque la población lo prohíbe, ¿no? Pero de alguna forma tienen que estar brindando esos servicios. Es más, nosotros hemos visto, ¿no? En el tema del plan de incentivos, a veces se fuerza a que las cumplan, ¿no? Con algunas funciones, pero no se han puesto a pensar de que si realmente estas entidades cuentan con los recursos necesarios para poder cumplir con lo que le estamos poniendo como función. Yo les doy un ejemplo a ustedes, digamos que yo les dejo una tarea y les digo, ya saben que ustedes tienen que buscarme información, pero no me pueden utilizar el internet. Entonces, ¿de dónde saco? ¿No? No me das instrumentos para yo poder desarrollar mi actividad. Y eso es lo que a veces sucede con algunas entidades. Y el otro sistema es el Sistema Nacional de Endeudamiento. Ese ya es el penúltimo sistema que vamos a tocar el día de hoy. Básicamente, el Sistema Nacional de Endeudamiento es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos eh, mediante los cuales la gestión del endeudamiento público se da. Dentro de sus integrantes tenemos a la Dirección General del Tesoro Público, a las unidades ejecutoras, ¿no? del sector público, y su ámbito de aplicación se da tanto en el sector público no financiero y en el financiero. En el financiero, en el no financiero, a través de entidades públicas no financieras y otras formas de organización como de salud, caja militar, policial, etcétera. Y en el sector público financiero, a través de las empresas público-financieras, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y gobiernos locales. También tenemos a las empresas públicas financieras bajo el régimen del FONAFE y otras formas organizativas como por ejemplo la beneficencia pública. Dentro de sus principales competencias que tiene este sistema, en primer lugar es el de programar, negociar y gestionar la aprobación de operaciones, endeudamiento y administración de deudas del gobierno nacional. Y es que en realidad nosotros a veces adquirimos deudas, ¿sí o no? Entonces, estas deudas que nosotros adquirimos, lógicamente tiene que haber un ente que se encargue de empezar a regularlas y poner a conocimiento si es que se cumple o no con estas obligaciones. Las de programar y autorizar el desembolso de las operaciones de endeudamiento del gobierno nacional, imagínense. Emitir títulos representativos de la deuda del Estado. Programar y atender el servicio de la deuda del gobierno nacional y actuar como agente financiero del Estado. Además de eso, se encarga de operaciones de operaciones de endeudamiento de corto plazo, de financiamientos contingentes, de garantías en los procesos de APPs, de operaciones de deuda o asunción de deuda. Nosotros dentro de estas operaciones de endeudamiento les quería mostrar que según su origen se van a clasificar en dos. El endeudamiento interno, que es el acordado con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, y el endeudamiento externo, que es el acordado por personas naturales no domiciliadas en el país. ¿Y a qué nos referimos? A que muchas veces nosotros, como en la vida real, ¿no? A veces requerimos de algunos préstamos y lógicamente vamos a recurrir a las instancias, ¿no? Que sean las idóneas. A nivel internacional tenemos muchas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, yo he visto que algunas de ellas son a veces el BID, que te permite hacer endeudamientos, pero con la finalidad de generar pues proyectos que a largo plazo tengan y realmente cubran una brecha, ¿no? Según el plazo, tanto en el caso del gobierno local y el gobierno regional, tenemos actividades
de mediano y largo plazo y de corto plazo. Dentro de las de mediano y largo plazo, según el destino, vamos a tener proyectos de inversión, apoyos en este caso, defensa del interior, la capitalización del BCR y la adquisición de bienes. En el corto plazo, el destino, proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital, modalidad préstamo, emisión de títulos y adquisición de plazos. Durante el proceso de endeudamiento público, nosotros vamos a ver que también pasa por diferentes etapas. Miren, empezamos igual con la programación. ¿Se han dado cuenta que esta es una de las etapas que consta casi en todos los sistemas de administración? En la parte de la programación, por ejemplo, se va a aprobar el monto máximo de operaciones de endeudamiento a concentrar en un año fiscal. Luego viene la etapa de la concertación, donde nosotros vamos a evaluar y negociar las pruebas o las operaciones de endeudamiento. En la etapa de desembolso es la utilización de los recursos de las operaciones de endeudamiento y el pago es la atención del servicio de la deuda de las operaciones de endeudamiento, ¿no? Lógicamente, estas van a ir en la etapa del registro que se va a realizar en el sistema. El MEF es la única entidad autorizada para poder evaluar, gestionar y negociar la concertación de operaciones de endeudamiento del gobierno nacional. Esto nace con una solicitud que podría ser del titular del sector, del gobierno regional o del alcalde, ¿no? Y lógicamente el ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué va a contener una solicitud de endeudamiento? La solicitud del titular del sector, que puede ser un gobernador regional o un alcalde, un acuerdo de consejo municipal de corresponder, una opinión favorable de la DGPMI para operaciones de endeudamiento externo previa a la declaratoria de viabilidad, una declaratoria de viabilidad en el marco del invierte, proyectos de contratos que corresponden y la DS de aprobación. Evaluación de la concertación, tenemos la solicitud del titular del sector, en este caso, ¿no? Cuando ya se cumpla y se ha de alguna manera conversado, la celebración de la operación de endeudamiento, ¿ok? A solicitud previa o que lógicamente también se va a dar a través de la suscripción de un contrato. ¿Por qué? Porque en este caso ambas partes tienen que asegurar y dar, en este caso, compromisos a cumplir. Sucede igual que un endeudamiento de ustedes, ¿no? Cuando ustedes van al banco, por ejemplo, y piden un préstamo de 1.000 soles, ¿qué les dicen? Allá sí cumples con los requisitos, entonces vamos a proceder al desembolso, ¿no? Y te hacen desembolsar. Entonces, lógicamente, el endeudamiento también funciona así, pero la diferencia es que no podemos ir a un banco y ahí a pedir el endeudamiento, ¿no? Sino que en este caso, establecer algunas otras modalidades. Y también tenemos a la gestión fiscal de los recursos humanos. Esta parte es bastante interesante, ¿saben por qué? Porque en realidad en nuestro país hay bastantes, bueno, no bastantes, pero hay varios regímenes laborales, ¿no? Muchas veces nosotros consideramos que algunos de ellos no son los correctos. Nosotros tenemos 728, tenemos en este caso pues el tema de del dado a los CAS, ¿no? Que son los que han quedado todavía como que en el limbo, ¿no? Que no saben para dónde van los pobres. En realidad ese sistema tiene el objeto de poder realizar la evaluación y la validación de los ingresos de los recursos humanos del sector público y la administración de su registro con transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. Imagínense. ¿Tenemos marco normativo? Claro que sí, por ejemplo el 1436 y como ejemplo también el 44/2021 y ahorita les voy a decir por qué. En el 1436 se regulan las normas básicas de administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente de manera intersistémica, incorporando la gestión fiscal de los recursos humanos. Con el decreto de urgencia del 2021, con el propósito de mantener las competencias, prueba este decreto, ¿no? En el cual se busca, como objeto tiene, establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que regulen la asignación y utilización eficiente de los recursos o de los ingresos correspondientes a los recursos del sector público. La competencia exclusiva y excluyente para emitir opinión vinculante en materia de recursos humanos, emitir opinión en materia de compensaciones, aprobación de instrumentos, administración de aplicativos, etc. La vigencia fue prorrogada hasta el 2022. Y es que, miren, cuando nosotros hablamos del tema incluso de algunas de los estamentos que regulan la parte de recursos humanos, yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que la mayoría estuvo tal vez durante la pandemia, ¿no? Entonces, durante la pandemia se dio algo curioso. Yo recuerdo que como más o menos a los 15 días que lanzaran lo de la pandemia y nos mandaran a todos a nuestras casas,
llegó un documento en donde se indicaba de que la gran mayoría de nosotros iba a pasar a ejercer trabajo remoto. Y hasta ese entonces no teníamos ningún lineamiento. Es más, nadie sabía qué era el trabajo remoto. Y recuerdo que dentro de la directiva que salió, emitía como que una especie de formato que tú tenías que llenar, que a los 2 días se quedó sin ningún tipo de efecto, les cuento. Por ejemplo, nos dijeron ya, dice que el trabajo remoto tiene que ser a requerimiento de ustedes y a todos presentamos una carta solicitando el trabajo remoto. Luego decían que no, que quedaba a disposición de la entidad. Entonces, muchas veces la parte que regula recursos humanos tampoco es que tenga todo claro, porque de alguna forma algunos lineamientos se dan tan rápido, ¿no? Que de alguna manera no nos hace pensar en algunos detalles que podrían ser importantes al momento de que nosotros vamos a tomar decisiones respecto al tema de personal. El ámbito de aplicación de este sistema se da también tanto en el sector no financiero como en el financiero. En el sector no financiero tenemos a las entidades públicas. ¿Quiénes son? Los poderes del Estado, los organismos constitucionales, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo, el TC, el GGR, etc. Universidades públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales y organismos públicos de gobierno regional y local. Y de otro lado tenemos a las empresas públicas no financieras. ¿Quiénes son? Las no financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, fuera del ámbito del FONAFE, y las empresas públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE. También como otras como la Caja de Pensiones, Militar Policial, el Seguro Social de Salud y los administradores de los fondos públicos. Y en el sector financiero tenemos dentro de financieras, las empresas públicas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿ok? Empresas públicas financieras bajo el ámbito del FONAFE y las entidades que podrían identificarse en el marco del decreto legislativo 1436. Asimismo, esta gestión de recursos humanos busca lo siguiente. Esta parte es bastante interesante. La administración financiera del sector público, por contener regulación sobre los ingresos correspondientes de recursos, señala en el artículo 15 del decreto 1436, que es el que lo regula, que tiene como finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de dichos ingresos a través de la implementación de una planilla única y pagos y otros instrumentos garantizando la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. El sistema administrativo de recursos humanos tiene en este caso una materia de compensación económica. Tenemos aquí, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es el organismo técnico especializado, rector del sistema administrativo, que tiene como finalidad contribuir a la continua del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil. Yo les comento algo, si mal no recuerdo, esto del tema del servicio civil ha sido aprobado durante el año 2014, creo, ¿no? Esta ley trae muchas novedades, dentro de ellos, bueno, el tema del marco servir, que en realidad yo lo veo como algo positivo porque nos va a permitir a nosotros poder evaluar al personal que se encuentra ya de manera contratado, perdón, de manera nombrado o forma permanente. Porque muchas veces nos hemos quejado que a veces en las entidades no nos otorgan un buen servicio y justamente no lo hacen porque tal vez nos hemos acostumbrado a que ya, como soy nombrado, ya no tengo nada que hacer, no dar, entonces simplemente me da igual, ¿no? Entonces, este servicio, esta busca es esta igualdad, pues, ya, porque los contratados sí están solamente un determinado tiempo y tienen que hacer muchas funciones y el personal nombrado lamentablemente se rehúsa o se niega a cumplir con ciertas funciones para las cuales fueron contratados e inclusive por los cuales fueron, en este caso, ganaron el proceso, ¿no? Y por otra parte tenemos el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, que establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto al servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Dentro de los instrumentos de esta gestión de recursos humanos tenemos la implementación de recursos de la gestión fiscal de los recursos del sector público, que se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y a través general de gestión fiscal de los recursos humanos. Y tiene como principales instrumentos los siguientes. El catálogo único de conceptos de ingresos con recursos humanos del sector público, lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del presupuesto analítico, el PAP, la opinión favorable del PAP de cada entidad del sector público previo a su evaluación, la planilla única de pagos del sector público, el aplicativo informático de recursos humanos, la programación multianual y gestión de ingresos,
y otros que contribuyan con la asignación y utilización eficientes en los fondos públicos. Dentro de los ingresos correspondientes a los recursos del sector público, se comprenden los conceptos financiados por fondos públicos, que son, que corresponden al personal activo, a los pensionistas de los diferentes regímenes previsionales a cargos del Estado. Los ingresos de personal, los aportes del Estado, cualquier otro concepto económico, las pensiones, los reconocimientos estatales, el gasto por encargo, las cargas sociales. Son otorgados en el marco de una nueva ley o del mismo rango del gobierno central o del decreto supremo. Convenios colectivos y laudos arbitrales y los ordenados por mandatos judiciales. Los reconocimientos estatales son subvenciones que bajo cualquier denominación otorga el Estado a cualquier persona natural en la labor o contribución de la sociedad en la trascendencia nacional o beneficio del país. Son creados por ley o por norma del mismo rango de ley por el gobierno central y el decreto supremo. Y tenemos a los gastos de encargo que son los viáticos, estipendios, subvenciones de las modalidades formativas, propinas y otros. Miren, aquí yo les voy a mencionar algunos de los regímenes. De alguna manera también es algo importante. Dentro de nuestro estado no se establece una igualdad, ¿ok? No tenemos los mismos derechos, por ejemplo, que el 728, ¿no? En la parte del 276. No tenemos tal vez algunos beneficios que tenga la 1057 y tal vez todavía no hemos transitado o hecho tránsito a la ley de servicio civil. Y es que hay un punto interesante en la parte del sector privado, las entidades que en este caso tienen un régimen privado, ¿qué reciben a diferencia de los que estamos en 276? Otro sueldo por fiestas patrias y por Navidad, CTS, cuando su vínculo laboral, asignación familiar, ¿no? Beneficios que son un extra al sueldo que ellos ganan y que no tenemos en la 276. Justamente con la ley de servicio civil, lo que se busca es mejorar esa calidad de servicios, ¿no? De mantener sueldos iguales, beneficios de la misma manera, ¿ok? No queremos de alguna forma perjudicar a los que ya están en 728, pero que, pero que pertenecen a entidades del Estado. Ni tampoco queremos beneficiar a un tope, pues, ¿no? Porque también sabemos que cómo va a ser con los recursos. Sin embargo, sería importante que se considere el tema de poder igualar, ¿no? La, la, la cantidad de beneficios que tienen ambas partes. Entonces, yo particularmente soy de la idea que, por ejemplo, los CAS, si bien es cierto, se regulan en todas las leyes de presupuesto de manera anual dentro de las disposiciones transitorias finales. ¿Y qué se señala respecto a los CAS, ¿no? Que muchas veces estos CAS solamente pueden cumplir con algunas funciones temporales, ¿no? Que no se puede realizar una nueva contratación. Entonces, de alguna manera, pues seguimos quebrando el sistema. Lo que corresponde a la 276, si bien es cierto, también va con la Ley de Servicio Civil, la novena disposición complementaria final, ¿ok? Y también el decreto supremo. Habla muchas veces sobre el tema, por ejemplo, de los aguinaldos, de las gratificaciones y la escolaridad, que es algo que se presenta dentro de este régimen laboral, pero no de la misma 728, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues recibimos por parte del Estado, ahora en Fiestas Patrias, el monto de creo que 300 soles y en diciembre otros 300 soles. Yo recuerdo que uno de los presidentes que nos subió este monto fue Yanta Humala, que creo que nos dio 100 y en otra 200 soles más de lo que recibíamos en los servidores públicos, ¿no? A diferencia de la 728 que recibe un sueldo completo, imagínense, ¿no? Aparte de eso, que tiene CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, que básicamente es como una especie de auxilio, de auxilio, ¿no? Que por ejemplo, si te despiden o tu vínculo termina, te pagan y con eso tú podrías sobrevivir pues un mes más, ¿no? Porque imagínense, nos vamos a quedar sin sueldo. ¿Ok? En el caso de la Ley de Productividad y Competencia Laboral, que es la 728, también tenemos que la ley Servir, dentro de su novena disposición, señala que esto es aplicable también a este régimen, ¿ok? Habla también sobre el tema de los aguinaldos, gratificaciones y escolaridades, y señala que las entidades pueden seguir otorgando las remuneraciones, beneficios o tratamientos especiales que por costumbre, disposición legal o negociación colectiva venían otorgando siempre y cuando se hubieran otorgado antes de la fecha de entrada en vigencia. Perdón. Y también tenemos al decreto 1050, ¿ok? Que es justamente los que regulan la contratación administrativa de servicios, los CAS.
Y lógicamente establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales. Inclusive sí, tenemos sentencia, tenemos jurisprudencia. ¿Por qué? Porque se ha señalado que el CAS se ha desnaturalizado. Y miren, ¿saben qué? Yo considero que el CAS nació justamente, no teníamos pues dónde colocar a personas que necesitábamos contratar de manera temporal para que cumpla algunas funciones. ¿Y qué pasaba? Las entidades del Estado se dedican actualmente a desnaturalizar el tema de servicios por terceros, ¿sí o no? O por locación de servicios. ¿Por qué? Porque les hacen cumplir funciones, pero los contratan pagándoles por orden de servicio. O sea, no los contratan, mejor dicho, sino que lo que hacen es hacer como que un requerimiento de un servicio y esta persona viene y trabaja realizando el contrato. Entonces, yo creo que a razón de eso se crean los CAS, pero al final también se desnaturalizó el tema de los CAS. Muchas personas se acogieron ahí por el tema de los sueldos porque eran mucho más altos y al final esto que provocó que muchas entidades también pues no tengan de dónde pagar a este personal. Entonces, lamentablemente, si tenemos tantos problemas en la parte laboral, es porque hemos tomado malas decisiones a veces como entidades, ¿no? Y tenemos a la ley Servir, que en realidad es una ley, como les decía, bastante interesante, que nos trae muchas novedades. Ustedes que están en el tema de la gestión pública, seguro que ya han revisado la parte que corresponde, por ejemplo, al procedimiento administrativo disciplinario. Un cambio importante. Hasta antes de la ley Servir, por ejemplo, a mi jefe se le ocurría mandarme un memorándum de llamada de atención porque yo no hice algo, me se iba con copia a mi legajo y quedaba como un antecedente, ¿no? En mi file. Hoy en día ya no funciona así. Hoy en día, antes de tú poder establecer esta sanción, debes de continuar, o debes de tomar un proceso administrativo disciplinario, que este procedimiento lógicamente se va a dar porque no cumpliste con tu función o cumpliste de una mala manera y te vamos a sancionar. Ahora, estas sanciones, tenemos diferentes sanciones, ¿no? Tenemos la amonestación escrita, la amonestación verbal, la remuneración sin goce, afectación en el tema de la remuneración, bueno, también la inhabilitación y lógicamente el despido o el retiro de la entidad. Pero nos da la potestad que nosotros como servidores, si nos vemos involucrados en algún tipo de procedimiento, te den la oportunidad a ti a que puedas descargar, ¿no? Que puedas decir que no, que efectivamente no lo cumpliste. Ah, ya, pero ¿sabes qué? Al final el titular de la entidad dio la orden porque tú nunca le caíste bien y te sanciona. Tienes la potestad de tú, en este caso, apelar a un tribunal de servir en Lima, que es un ente completamente neutro, ¿no? Que en este caso no va a estar ni a favor de la entidad trabajador. Simplemente va a revisar la norma y va a decir, ¿sabes qué? Si corresponde o no corresponde que tú le apliques esta sanción, basándose también en el principio de razonabilidad. Entonces, aparte de eso, la ley Servir trae novedades como, por ejemplo, promueve el tema de la evaluación constante al personal, que el personal cada cierto tiempo debe de ser evaluado y que de alguna manera eso te va a permitir a ti tu permanencia o no. Es decir, ah, ya, yo soy nombrado, ah, ya, yo soy repuesto judicial, ya nadie me puede hacer nada, así que yo no voy a aceptar ningún tipo de función. Es más, yo fui contratado porque yo era asistente administrativo en una obra y ahora me voy a recursos humanos a hacer cualquier otra cosa porque yo soy repuesto judicial. Lamentablemente algunos adoptan. No estoy diciendo que todos, porque yo conozco a gente que trabaja de repuesto judicial y aparte que conoce más que todos en esa área, sí cumple con sus funciones. Pero la mayoría se ha adaptado de esta manera al trabajo, lo cual no es un beneficio para el contrario. De alguna forma lo único que hace es perjudicar, ¿no? A la fama que se ganan los gobiernos locales o los gobiernos regionales además, constante permanencia de este personal impide que gente nueva ingrese a trabajar. Miren, yo no sé por qué hacen eso, pero hemos visto que cada gestión municipal o cada gestión en caso de las gobernaciones regionales dejan a dos o tres personas ya como respuestas judiciales. Entonces, no nos hemos puesto a pensar en que a la larga eso es un problema porque va a llegar un momento en el cual la entidad colapse, ya no tenga más espacio para más personal. Y lo estamos viendo ahora porque a veces no tienen planillas. Entonces, hemos sido parte del problema. Y esta ley Servir justamente trae eso, ¿no? De que si no cumplen, de que si son evaluados constantemente y no cumplen con lo mínimo, podrán ser retirados de la entidad, dentro de otros beneficios que establece la norma. Pero lógicamente, la nueva lo que pide es que todos los que estamos en el sector público transitemos y pidamos que esta norma se aplique. Actualmente no se aplica de verdad, creo que solamente son menos de 10 que aplican la ley Servir, ¿ya? Pero debería de ser algo interesante que ya el Estado empiece a implementar. Sí es cierto que
que la pandemia también nos ha traído bastantes problemas en la parte de esto del tema del tránsito, pero ya es bueno retomarlo, ¿no? Eso, una también de los plus, es de que se crea aquí la Escuela Nacional de Administración Pública, más conocida como la ENAP, la cual ofrece pues lo que es capacitación para el sector público, ¿no? Además de eso, tenemos, por ejemplo, áreas encargadas de los informes de opinión de Servir. Si tú tienes algún inconveniente en el tema de Servir, tú pones en el buscador, qué sé yo, pones vacaciones truncas no pagadas Servir, opinión o informe Servir, y te va a arrojar toda una serie de informes técnicos donde se sustenta el pago de vacaciones truncas. Un ejemplo. Y también tenemos a la negociación colectiva. Bueno, la negociación colectiva es una parte muy importante en nuestro país. En muchas de las entidades tenemos sindicatos, ¿no es cierto? Las negociaciones colectivas en nuestro país anteriormente no estaban o no tenían una base legal. Yo les comento que su única base legal era la Organización Internacional de Trabajo, las OITs. Les señalaban algunos puntos importantes, como por ejemplo la libertad de tu poder sindicalizarse, y la firma de los pactos colectivos. Pero ya desde el año, creo que hace 1 o 2 años, se aprueba la ley de negociación colectiva en el sector estatal, ¿ok? Y también se dan lineamientos para la implementación de esta ley. Y básicamente refuerza lo que ya teníamos. Por ejemplo, nos dice que en la parte de nivel de negociación se puede dar de manera centralizada o descentralizada. En la centralizada tiene efectos para todos los trabajadores de las entidades públicas y la descentralizada puede ser por entidad sectorial y territorial. Y es que en realidad las negociaciones colectivas si bien es cierto, se dan hasta el mes, creo que hasta de octubre, que se pueden presentar, en las cuales tú le presentas un pliego petitorio a la entidad y le dices, ¿sabes qué entidad quiero todo esto? ¿No? Un uniforme de invierno, de verano, de otoño, de primavera, ¿ya? Y la entidad va a evaluar si efectivamente te corresponde o cuenta con los recursos para poder hacerlo, entre otros beneficios. Asimismo, es importante que dentro de la negociación colectiva, ellos tienen lo que ya son derechos ganados, ¿ya? Que es un punto bastante interesante. Si, por ejemplo, tú negocias con tu entidad y tu entidad este año te aprobó que te iba a dar un uniforme de invierno, eso ya es un derecho ganado. O sea, en la próxima negociación ya no puedes negociar eso porque eso ya lo tienes ganado. Ya podrías implementar más cosas, ¿ok? Habla también que existen materias negociables. ¿Cuáles son? Las remuneraciones, las condiciones de incidencia económica, las relaciones entre empleadores y servidores, las relaciones entre organizadores, empleadores y servidores y otras dispuestas por la norma. Y también señala que la negociación se puede realizar directo en conciliación y en arbitraje. ¿Y por qué se señala esto? Porque muchas veces las entidades se niegan a poder negociar, lo cual está mal porque en realidad es un beneficio. Cierto, sabemos de que a veces las entidades no tienen la capacidad presupuestal para poder atender todo el pliego de reclamos, pero ojo con algo, la ley tampoco te obliga a que tú les apruebes todo, porque lógicamente esto tiene que estar sustentado con informes de disponibilidad presupuestal, informes por parte del área legal, donde señale que sí, que efectivamente puedes proceder. Vamos a hacer de cuenta qué sé yo, que el trabajador venga y me diga de que él quiere plantear que por el día del ceviche le den un ceviche gratis, ¿ya? Aunque suene chistoso, lo podrían hacer. Pero tú tienes que darle el sustento señalando de que en qué va a beneficiar eso al trabajo que realizas. En nada. Pueden en este caso plantear cosas como, por ejemplo, qué sé yo, el horario de refrigerio, o tal vez trabajar en un horario completo, de corrido, el tema de la licencia sindical, tal vez, ¿no? Tal vez, qué sé yo, reconocimientos cada 5 o 30, sí, cada 10, 20 o 30 años, ¿no? Cosas que van a beneficiar. ¿Por qué? Ah, ya, pero los reconocimientos ¿en qué benefician? No, pues esto va más que nada por la parte de reconocimiento laboral, ¿no? Recuerden que el área de recursos humanos es una especie de gestión de talentos también. Se supone que tú tienes que premiar a tus trabajadores que se porten bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esto los hace mejores trabajadores también. Y también hablas de viabilidad presupuestal, que básicamente se refiere a los informes finales del estado situacional de la administración financiera del sector público, al módulo de solicitudes de proyectos y al módulo de registro de negociación colectiva. Punto adicional a esto, para tal vez los que trabajen en entidades públicas, las direcciones regionales de trabajo también le dan seguimiento a todo lo que corresponde a negociación colectiva, ¿ya? Y en este caso, si por ejemplo tu entidad se negó, tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y ser el Ministerio de Trabajo el que actúe como una parte conciliadora e invite a la entidad a que se presente y puedan en este caso desarrollar el pliego petitorio.
El pliego petitorio, en realidad, los trabajadores lo pueden hacer como ellos gusten y pedir, como les decía, mil cosas, ¿ya? Pero al trabajador, enfócate en realidad en solicitar cosas que van a mejorar el trabajo que tú vienes haciendo. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, reconocimientos, tal vez, documentos con copia file, ¿no? Para de alguna manera puedes generar capacitaciones, ¿no? Pero no cosas superfluas que en realidad no me van a servir a mí para nada. Sobre todo, va a afectar la parte presupuestal de la entidad, porque recordemos que ese pliego de pedidos o en ese pliego petitorio que establecen los sindicatos va a ser con presupuesto de la entidad. Si bien es cierto, ellos van ganando derechos, porque a veces por acuerdos internos se generan el tema de los derechos ya ganados, pero vamos a ver pues hasta qué punto vamos a poder cumplir. Y es más, ahí es donde vienen a veces los inconvenientes, porque yo particularmente hace 2 gestiones trabajé en una municipalidad donde los personas del sindicato nos hacían huelga cada 2 días porque estaban pidiendo sus uniformes de invierno y de verano. Y les dijeron de que la entidad no estaba pasando por un buen momento, y que por favor esperaran, que solamente les podían hacer los de verano, y ya se imaginan, eran paros, huelgas, denuncias, quejas. Entonces, de alguna manera, eso también pues imposibilita que uno pueda desarrollar sus actividades correctamente. Seamos conscientes con lo que pedimos y seamos conscientes con lo que damos. Recordemos que ese dinero no es de nosotros. Ahora, si yo hablo de un pliego petitorio y les estoy hablando de derechos ganados, imagínense que ustedes acepten, qué sé yo, que todos los cumpleaños le van a dar un sueldo más. Imagínense las próximas gestiones, ¿cómo van a hacer para poder pagar eso? ¿No? Entonces, tratemos siempre de pensar a futuro y sobre todo pensar que nosotros no somos permanentes para esa entidad. No vamos a estar y quién se va a hacer responsable de las decisiones que nosotros en ese momento hemos tomado. Dentro de la gestión fiscal de pensiones tenemos lo que corresponde a las pensiones y reconocimientos estatales, como les decía. Del análisis financiero técnico vamos a tener regímenes provisionales, conocimientos y conceptos no pensionarios, en lo que corresponde a pensiones en la parte contributiva, algunos decretos y las no contributivas también. Y en los reconocimientos, pues tenemos las pensiones de gracia, los defensores y vencedores de la patria, las palmas magisteriales, pensión para expresidentes de la República, que todo el mundo quiere dejarla sin efecto, ¿no? Pero imagínense. Además, es importante saber que esta aplicación se da a través, en este caso, de esta herramienta, ¿no es cierto?, que nos permite registrar datos, como son datos personales, datos laborales, ingresos correspondientes a los recursos humanos. Dentro de del sistema de administración financiera, programación de recursos y evaluación de la gestión de estos recursos públicos. El marco normativo, justamente, de este sistema, tenemos a la Ley 29 en su artículo 11 sobre las reglas del registro, el decreto de urgencia 38/2019, el decreto de urgencia 42/2021, donde se gestiona la información de las planillas para el sector público, los requisitos del registro, que están en el decreto supremo 153, y la resolución 81, que aprueba la directiva 4 de las normas del registro, donde se dan los lineamientos y procedimientos y responsabilidades de las entidades del sector público para el registro de la información. ¿Ok? Es importante señalarles que con la resolución directoral 3/2022 se incorpora una séptima disposición complementaria final, donde se señala que se permite la actualización de registros por mandato judicial con copias simples de sentencias o una declaración jurada del procurador público o quien haga sus veces. Asimismo, la programación multianual y la gestión fiscal de los ingresos se da dentro del marco de la Directiva 6 del 2021, que es la Directiva de Lineamientos de Programación Multianual de Ingresos de Personal y Gestión de Ingresos de Personal, donde se establece que disposiciones y criterios técnicos para la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a recursos del sector público por periodo de 3 años en el marco del proceso de programación de recursos de administración financiera, por disposiciones para implementar la verificación del cumplimiento de la actualización y consistencia de la ejecución del gasto de la información, y se regula las funciones de las unidades orgánicas de ¿ok? En el ámbito de sus competencias, las funciones de entidades sobre información de personas, las fases de la programación multianual para ingresos del personal, subprocesos que forman parte de la gestión de ingresos del personal. Recordemos que está permitido la contratación de personal en algunos proyectos de inversión pública, ¿ok? Lógicamente para que cumplan con funciones
netas relacionadas a esto. No solamente la contratación se va a dar en el tema de personas que participen directamente, sino también en las áreas que van a involucrarse durante el proceso del desarrollo del proyecto, que podría ser el área de abastecimiento, el área de administración, de contabilidad, de presupuesto. ¿Ok? Y bueno. Eso es todo por mi parte. Espero que de verdad les haya servido la capacitación del día de hoy, donde hemos hablado y hemos conocido un poquito más sobre los sistemas de administración por parte de nuestro Estado, ¿no? Que se encuentran aprobados y vigentes. Si bien es cierto, el Estado trata de normar en su gran mayoría todos estos sistemas, lo hace con la intención de que nosotros logremos la mejora del otorgamiento de servicios que le vamos a dar a nuestros ciudadanos. Entonces solamente en realidad exhortarlos e invitarlos a que nosotros aprendamos a cumplir con la norma, a revisarla siempre de manera constante, acostumbrarnos a cumplirla sobre todo, porque eso va a permitir que nosotros realicemos un buen cumplimiento de funciones y sobre todo logremos el desarrollo de la entidad de la cual nosotros somos parte. ¿Ok? Muchísimas gracias. Espero que pasen unas bonitas fiestas patrias y bueno, a seguir trabajando. Perú sigue creciendo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Cuídense.